Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a continuar nuestra charla. Empezamos la semana pasada hablando acerca del amor y me da mucho gusto ver cómo han estado comentando, he visto sus participaciones y bueno, gracias por estarnos acompañando. Y hoy es el episodio 2, la publicación número 2, y vamos a hablar acerca del amor, el amor de Dios, que es la esencia de todo creyente. Y esto prácticamente es continuación del primer tema que hablábamos acerca de la madurez espiritual, debido a que un fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, ¿verdad? Empieza diciendo el fruto del amor, el fruto del Espíritu Santo es amor, según Gálatas. Y el amor que habla Gálatas es producto que solamente puede tener el creyente. Es un amor genuino. En la Biblia, cuando hablamos de amor, se usa la palabra ágape para identificar el amor que habla de Dios, el amor que es de Dios. Y es un amor intenso, un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y es el mismo amor que cada creyente debiese tener. Y hemos estado compartiendo algunos versículos en el transcurso de la semana hablando precisamente del amor. Y vamos a ir aterrizando estos versículos en esta transmisión. El amor es uno de los temas más importantes en la Biblia. De hecho, nosotros, usted y yo, somos salvos gracias al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y vimos en Juan 3:16, que le voy a dar lectura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese primer versículo nos habla acerca del amor de Dios. ¿Cómo es ese amor? Dice que ese amor de Dios es de tal manera, de tal intensidad, que ha entregado a su Hijo unigénito. Cuando nosotros vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2, podemos ver cómo es ese amor de parte de Dios. Y ese amor dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo, o el Hijo eterno, estando en la condición de Dios, no le importó el despojarse de esa condición y hacerse semejante a los hombres. Él, conociendo todas las cosas, sabía que él esperaba, sabía que la cruz iba a ser algo difícil en carne, ya hecho semejante a los hombres, iba a sufrir lo que nunca había sufrido, y era cargar el pecado de la humanidad. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Estamos hablando de un amor intenso, un amor que se entrega por completo. Y eso es una gran bendición que usted y yo gozamos por la fe en Cristo Jesús. El segundo pasaje que compartíamos está en 1 Juan 4:19. Este pasaje dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor que nosotros le damos a Dios es producto del amor que Él primero nos entregó a nosotros. Cuando reconocimos nuestra condición de pecado, cuando fuimos conscientes de la condición en la que estábamos y del castigo que merecíamos, como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros fuimos conscientes de esto y vimos que Cristo nos ofrecía esta salvación tan grande, que era por medio de la fe, entonces nosotros recibimos, disfrutamos de ese amor que el Señor nos demostraba o nos demuestra. Y cuando nosotros fuimos conscientes de ese amor, entonces nosotros le amamos. Y cada domingo, ¿verdad?, nos reunimos en una iglesia y vamos y reconocemos el amor que Dios tiene para con nosotros y nos gozamos juntamente con otros creyentes que se identifican con nosotros por la fe y por el Espíritu Santo que nos une. Entonces, ese amor que demostramos a Dios es producto del amor que primero Él tuvo para con nosotros. Así que sin Dios, podríamos cambiar esa frase, ¿verdad? Sin Dios, si Él no nos hubiese demostrado amor, entonces nosotros no hubiésemos amado a Dios primero.
Nosotros amamos como resultado del amor que Dios tiene para con nosotros. Así que todos los creyentes respondemos al amor o amamos como respuesta al amor que primero Dios nos entregó. El tercer pasaje que vimos o que compartí en esta semana es Romanos 5:5. Y a mí me llama mucho la atención ese versículo, siempre lo tengo presente. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que menciona aquí es precisamente el amor ágape, el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. El amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto el amor en cada uno de nosotros. Por eso tenemos la capacidad de amar. No pudiésemos amar genuinamente porque la inclinación de todo ser humano es hacia el pecado. Cuando nosotros vemos la historia de la caída del hombre, podemos ver que esa imagen que nosotros reflejamos de Dios se ve distorsionada por causa del pecado. De tal manera que Dios es amor y transmite esa característica en nosotros como un reflejo de su imagen. Pero el amor que nosotros podemos dar es un amor muchas veces interesado o maleado por causa del pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para poder dar un amor genuino. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el Espíritu Santo, si no hubiese derramado ese amor en nosotros, usted y yo no podríamos tener la capacidad de amar con sinceridad. Pero también, ¿qué nos dice este pasaje? Bueno, muchas veces el creyente no está demostrando un amor genuino. El creyente no puede perdonar a sus hermanos. El creyente no puede tener buena relación con otros creyentes o con otras personas fuera de la iglesia. El creyente muchas veces no ha permitido que ese amor se comparta con los demás. Reprimimos el amor que Dios ya nos dio. Tenemos la capacidad, tenemos la potencia de poder amar, pero la reprimimos. No permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Por qué? Bueno, a veces los rencores, a veces la envidia, a veces las malas relaciones pasadas se vuelven una raíz de amargura en nuestro ser que no nos permite vivir de forma plena el gozo de nuestra salvación. En ese apartado del gozo, el amor es primordial. De hecho, dice Pablo a los Corintios que pudiésemos hablar lenguas, ¿verdad? Pudiésemos profetizar, podríamos tener muchos dones espirituales, aquellos dones que a muchas personas les llaman la atención, pero si no tenemos amor, nada somos. El amor es pieza fundamental en la vida del creyente y ese amor ha sido derramado en usted y en mí y tenemos la capacidad de amar. Así que no hay pretexto. El Espíritu Santo ha derramado ese amor en nosotros. El cuarto pasaje que compartíamos es Juan 13, 34 al 35. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Vamos a analizar este pasaje. Hasta aquí tenemos, ¿verdad?, que nuestro amor es respuesta al amor que primeramente Dios nos dio. También hasta aquí hemos dicho que Él nos ha demostrado su amor entregando a su Hijo unigénito para darnos la salvación. Hasta aquí hemos dicho que usted y yo, que somos creyentes, tenemos la capacidad de amar porque Él ha derramado ese amor desinteresado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que estamos capacitados para amar. Y esto nos lleva a Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. El Señor no nos va a dar mandamiento que no pudiésemos cumplir. Si Él pide, si Él nos demanda, Él está poniendo este mandamiento al creyente, es porque estamos capacitados para amar. Él ya nos ha dado ese amor, nos lo ha demostrado y lo ha derramado en nosotros. Así que ese es un mandamiento, no es una opción.
No es una opción de elegir amar o no amar. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Ahora, este mandamiento lo podemos ver en la ley también. La ley lo podemos dividir en dos grandes secciones. Cuando le preguntan al Señor Jesucristo cuál es el más importante de la ley, Él dice, amarás a Dios. El amor es lo importante, el amor a Dios. Y ese amor es un amor total. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y añade el segundo, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que el amor es el núcleo, es lo más relevante del mandamiento. Por eso dice ahora, un mandamiento no os doy. Y este mandamiento nuevo es el amor. Que os améis los unos a los otros. El amor es de nosotros hacia los demás. No estamos esperando que nos amen para poder amar, porque ya tenemos la capacidad de amar. Así que nosotros debemos dar el paso de amar a los demás, incluso a nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos han hecho mal. Sé que es difícil, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, preguntó un discípulo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo 70 veces 7, las que sean necesarias. Las ofensas se repiten una y otra vez. ¿Por qué? Porque todavía no vencemos algunas barreras en nuestra vida, porque a veces no hemos desarrollado nuestra fe. Dice Santiago, ¿verdad?, que nuestra lengua enciende grandes fuegos. Con la misma lengua que adoramos a Dios, muchas veces con la misma lengua nos encontramos diciendo mal en contra de nuestros hermanos. De tal manera que si yo sé que también soy potencialmente alguien que puede ofender a sus hermanos, yo tengo que entender, ¿verdad?, cuando mi hermano me ofende, estar dispuesto a perdonar, porque es un mandamiento de parte de Dios, porque Dios quiere que ame incluso a aquel que se declara mi enemigo. Así que un mandamiento nuevo os doy, que nosotros amemos a los demás. Dice que améis los unos a los otros. No esperes que te amen a ti primero. Tú da el primer paso como Dios nos ha puesto el ejemplo. Él nos amó primero y nosotros le amamos como respuesta. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado, ¿verdad? El ejemplo lo he dado, dice el Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que seguir el ejemplo del buen padre. Como hijos siempre estamos aprendiendo de los padres. Todo lo que hacemos, ¿verdad?, las frases que decimos, la forma en que actuamos, dice que nosotros vamos aprendiendo por imitación. Hemos visto a nuestros padres y hemos adquirido algunos de sus dichos, algunas de sus prácticas, imitamos, porque lo hemos aprendido de nuestros padres terrenales. Ahora el Señor dice, bueno, yo ya di el ejemplo, imítenme a mí. Yo soy el buen Padre Celestial, del cual ustedes deben aprender. Ustedes amen como yo los amé primero, ¿verdad? ¿Cómo nos amó? Estábamos aún en nuestros delitos y pecados cuando Dios demostró el amor por nosotros. Así que es un amor que no merecíamos, es un amor desinteresado, es un amor que procura nuestro bienestar. Esa es la calidad que cada creyente debiese dar de amor. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Yo puedo decir ser seguidor de Cristo. ¿Cuántas personas, ¿verdad?, asisten a la iglesia, dicen que son creyentes? Y puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que son creyentes, pero que no han desarrollado una madurez espiritual. Pero ¿cómo puede reconocer el mundo que no ve nuestro corazón, ¿verdad? Pues yo no puedo ver sus corazones. Yo tengo que confiar en las personas que dicen, he aceptado a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Yo tengo que confiar en aquellas personas. Pero yo no sé si realmente se arrepintieron genuinamente de sus pecados. No sé si realmente han puesto su fe por completo en Cristo Jesús para salvación. Mis ojos no lo pueden ver, ¿verdad? Dios sí ve los corazones. Pero aquí no es cuestión de que Dios reconozca que somos sus discípulos. Dice, en esto conocerán, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La gran nube de testigos que nos rodea, aquellos que nos ven, van a ver en nosotros que realmente somos seguidores de Cristo
cuando demostramos un amor genuino hacia los demás. Mientras que usted y yo no demostremos amor genuino, podemos decir, ¿verdad? Soy cristiano de muchos años, pero no lo van a creer porque no están viendo el fruto de nuestra fe. Así que el llamado es una fe activa, una fe que se demuestra, una fe que obra porque es una fe viva. Entonces, si es una fe viva la que tenemos, demostremos que somos sus discípulos, amándonos los unos a los otros. De esa forma, dice, nosotros podemos dar fe de que somos hijos de Dios. El último texto que manejamos en esta semana es 1 Juan 4:11. Dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y ese es un hecho. Dios nos ha amado. Vea cómo inicia, dice, amados, aquellos que amo, aquellos que quiero. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan. Hace poco escuchaba una conferencia de un escritor que admiro mucho y decía, qué interesante que nosotros digamos que Juan es el discípulo del amor, pero cuando volteamos a ver al pasado de Juan, ¿verdad? Es uno de los que dijo, dinos que enviemos relámpagos, truenos sobre aquellos que no nos siguen, ¿verdad? O no nos vamos a juntar con aquellos porque no andan con nosotros. Evidentemente era un creyente inmaduro, pero fue madurando en su fe, y cuando escribe las epístolas dice, amados, aquellos que amo mucho. Si hemos experimentado el amor de Dios, que estoy seguro que lo hemos hecho, entonces también nosotros debemos amarnos unos a los otros. Cuando nosotros no estamos demostrando amor, estamos diciendo con nuestros hechos que no hemos recibido el amor de Dios. ¿Se puede imaginar eso? Ir y presentar a alguien el plan de salvación cuando nosotros no estamos dando muestras de que somos discípulos de Cristo. O yo muchas veces he dicho, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Estamos manejando y se nos atraviesa alguien y nos enojamos y le gritamos, hey, cuidado, no sabes cuándo vas a tocar esa puerta y le vas a compartir de Cristo y te va a decir, ¿quién? ¿Tú? ¿Tú me hablas del amor cuando el otro día, ¿verdad? Me gritaste en la calle. Bueno, amados, si realmente hemos experimentado el amor de Dios, que no dudo que hayamos experimentado, entonces demostremos el amor de Dios. Porque esa es la buena voluntad de Dios, que demostremos que verdaderamente somos sus discípulos. Así que, bueno, esa es una pequeña reflexión que les tenía el día de hoy en base a los versos que hemos estado compartiendo. Y pues le mando saludos a Keren, ¿verdad? Ahí veo que anda conectada, desde que está ahí en Campeche. La queremos y la extrañamos. A hermana Leti, Dios me la bendiga. Yo sé que cuento con usted. Siempre está apoyándonos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Y vamos a seguir hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, los pasajes que vamos a estar compartiendo esta semana va a ser con respecto al gozo. Si hay alguna pregunta en cuanto a lo que he compartido con ustedes el día de hoy, pongan sus preguntas, ¿verdad? Ahí en la página, y en el transcurso de la semana iremos abundando en comentarios acerca de las preguntas que ustedes hagan. Dios me los bendiga y pues nos estamos viendo, si Dios permite, el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche. A veces nos retrasamos unos minutos, como hoy que hubo un problema técnico aquí, pero lo solucionamos, gracias a Dios, y pudimos estar con ustedes. Dios le bendiga. Hasta luego.